Futsal TV, Nenu Music. Este es el programa que mata la liga. Ya está de regreso tu programa favorito, Futsal TV. Futsal TV, para celebrar su 5º aniversario, te invita a participar en la gran Supercopa de Futsal Empresarial, de octubre a diciembre y transmitida en nuestro programa. Preinscripciones a través del correo supercopafutsaltv@gmail.com. Forte, patrocinante de nuestro programa, ha salido al ruedo con su equipo de futsal en categoría veteranos, estrenándose en el torneo interno que organiza el Centro Asturiano de Caracas, que ha sido abierto a equipos de fuera de este club social de raíz española. La idea de este evento es impulsar el deporte, compartir con estos equipos que son viejos amigos, tratar de que vuelvan al club y disfrutar de este bello deporte que es el futsal. Ok, el formato de competición son dos grupos de 8 equipos. Están participando el Hogar Canario Venezolano, Unión Canaria Venezolana, Centro Catalán, Club Táchira, Forte, Tribunales Laborales, Santa Mónica Fútbol Club, Tratoría, Centro Asturiano de Caracas, entre otros, entre varios más. Esta primera jornada ha transcurrido excelente, los equipos muy competitivos, con ganas de pasarla bien, disfrutar del torneo. Han sido puntuales, todos la verdad nos han colaborado muy bien, excelente participación para hacer la primera jornada. La gran mayoría somos abogados y jueces laborales del trabajo, en la cual pues esperemos que el espectáculo sea un espectáculo de agrado de todas las personas que vayan a participar aquí. Tenemos 2 jugadores que fueron selección juvenil en un momento determinado, pero por supuesto por cuestiones de lesiones en el momento requerido pues ya no lo están haciendo. Pero bueno, esperemos que hagan un espectáculo sabroso pues. Bueno, un gran saludo a este prestigioso canal y dándole las gracias por esta cobertura en la parte deportiva. Su primer encuentro lo ponía a la selección de los tribunales laborales. Forte de morado, tribunales de blanco. Play football this year, John? No? Oh. You must be gonna play cricket this year then, are you, John? No. El partido resultó ser un auténtico festival de goles a favor del cuadro de Forte, que se estrena así en este torneo con una amplia goleada. Siempre el primer partido es conocerse, cualquier juego es complicado, no conocemos la cancha está un poquito resbalosa, pero bueno, yo pienso que todos los equipos son buenos. ¿Okay? Un debut que puedas ganar por goleada no implica de que ya te vas a llevar el campeonato. ¿Okay? Es el primer partido y bueno, nos estamos conociendo. Bueno, la idea es tener un buen juego y bueno, y llegar a lo más lejos que se pueda. Bueno, gracias a todos y bueno, gracias a Meridiano por esta oportunidad y bueno, por apoyar el deporte. Luego de 2 dolorosas derrotas, el cuadro de Forte tenía que ganarle a Santa Mónica, de verde con negro, para continuar con esperanzas de clasificar.
primer tiempo no se movió el marcador. Forte, con buena actuación de su jugador Pedro Candela, pudo lograr la meta de sumar de a 3. Bueno, necesitamos la victoria, salimos una estrategia a tratar de jugar el juego y ganar. Y eso fue lo que conseguimos. El otro equipo fue bastante fuerte, un primer tiempo 0-0, después salimos con otra estrategia y se pudo hacer lo que se hizo y se hizo los goles, que era lo que buscamos, y aguantar el juego al máximo para jugar para el equipo. Bueno, los dos primeros juegos los ganamos, fueron unos juegos comenzando el campeonato, perdimos los siguientes, nos faltó gente, hubo bastante discordia entre eso, pero ya el equipo se está volviendo a forzar lo mismo del principio y esperamos pasar el siguiente paso, que es nuestra meta, y después poco a poco sigue adelante. Es primera vez que jugamos todos juntos, nos estamos conociendo y hay Forte para adelante. Bueno, saludos, les invitamos a ver siempre Futsal TV por Meridiano Televisión. En Importadoras Texticentro consigo gran variedad de telas en tejido de punto, a buenos precios y con la mayor calidad para la confección de mis prendas. Otro cliente más que confía en la calidad de las telas de Texticentro para sus confecciones publicitarias, de uniformes y moda casual. Texticentro, visión innovadora.